Hoy vamos a estudiar un pasaje que personalmente me ha bendecido mucho y he aprendido bastante sobre lo que es el poder ver milagros de Dios en nuestra vida ante problemas. Por eso le pusimos este tema, ¿verdad? Problema y milagro. Y ya vamos a ver por qué y vamos a aprender en esta mañana el por qué. Pero primero, acompáñeme por favor a Juan 6 del 1 al 15. Y yo sé que Dios hoy va a hacer algo y ya lo empezó a hacer desde la alabanza. Hemos estado hablando de creer, de fe, ¿verdad? Gaby ahora reforzaba y orábamos poderosamente sobre muchas cosas. Así que, ¿cuántos quieren un milagro de Dios en esta mañana? ¿Cuántos necesitamos un milagro de Dios sobre nuestras vidas en muchos de nuestros problemas y en muchas de nuestras áreas? Tiene Juan 6 del 1 al 15 por ahí. Vamos a leerlo. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Y esta era pregunta del reto, ¿verdad? O de Tiberíades. Y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Oremos. Dios, gracias. Gracias por permitirnos estar en tu casa para aprender. Gracias te damos por esta mañana. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento. Aumenta nuestra fe. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una particularidad en este milagro, y es que este milagro es el único que es repetido en los 4 evangelios. En Mateo 14:13 se habla de él, en Lucas 9:10, en Marcos 6:30 y en Juan. Además, ningún otro milagro tuvo tantos beneficiados, ¿verdad? Se habla de 5,000 hombres. Ningún otro milagro en los demás evangelios y los que hemos estudiado hasta ahora ha tenido tantos beneficiados. Y ningún otro milagro fue realizado, valga la redundancia también, en presencia de tantos testigos. Así que estamos ubicados ante algo especial. Por eso les decía, para mí es uno de los versículos o de las diferentes enseñanzas que Jesús hace que me ha llenado mucho. Pero ¿dónde se realiza esto? Y para ubicarnos con la pregunta del reto, les voy a pedir que me proyecten el mapa, por favor. Dice que en el mar de Galilea. Jesús, recordemos, venía de haber sanado y haber hecho un milagro también con el paralítico en el estanque, y se había escabullido tratando de escapar porque lo querían agarrar y lo querían matar por haber hecho un milagro en un día de reposo, ¿verdad? Entonces se movió de Jerusalén hacia Galilea, en el mar que estaba ahí ¿cómo se llama? Tiberíades. Exacto. Entonces, si vemos allá, donde dice Mar de Galilea, arriba del punto rojo, está Betsaida, que fue donde sucedió este milagro. Entonces, Jesús se había desplazado desde Jerusalén y había llegado hasta ese lugar. Dice que andaba buscando un lugar, se movió ahí, la gente lo siguió, una multitud de gente lo seguía. Recuerden que Jesús, además de los que lo seguían porque querían atraparlo,
Había gente que lo seguía por todos sus milagros, por lo que él hacía y por lo que sabían que él era. Así que estamos en este escenario, pero ese lugar, a pesar de que es un mar, bueno, ya con solo estar cerca del mar usted se imagina, ¿verdad? Tal vez el bochorno que debe hacer ahí, el calor y todo, pero le agregamos algo especial en este escenario y es lo que yo quiero que usted se sumerja ahí, se imagine en esta mañana, y es que era un lugar solo, dice la Biblia, no había nada. No había nada. En Lucas 9:12 también relata esto y dice que era un lugar solo. Había una gran multitud. Imagínese usted, 5,000 personas, hombres. Ahorita vamos a hablar de mujeres y niños, imagínese. Una gran multitud en un lugar solo. Otro elemento, estaba atardeciendo. Era un lugar desolado, nada para comer ni beber. Y estaba también pronto la fiesta de la Pascua, o sea, podía ser como primavera, casi en esa época. Y tenemos unos personajes que vamos a estudiar hoy. Número 1, ¿verdad? Jesús, por supuesto. Pero también habla el pasaje de Felipe, ¿verdad? Habla de Andrés. Y por supuesto tenemos algo al frente y es una necesidad. Por eso les decía, tenemos un problema, tenemos una necesidad y Jesús va a hacer un milagro. Entonces aprendemos algo aquí y es muy importante, y es que Dios utiliza a personas para su obra, ¿verdad? Dios puede usar y haber hecho cualquier cosa que Él se le hubiera placido en ese momento, sin necesidad de decirle a Felipe, ¿qué hacemos? Denles de comer a esta multitud. Pero ¿sabes qué? A Dios le place usarlo a usted y a mí. Somos barro en sus manos, ¿verdad? Y Dios siempre nos enseña que Él va a hacer para hacer crecer nuestra fe, nos va a utilizar también. Así que Él pudo haber hecho muchas cosas, pero escogió a sus discípulos para que aprendieran una lección. Dios muchas veces me ha bendecido, han sucedido cosas, a veces ha bendecido por medio de otras personas mi vida, pero Dios siempre nos usa, así que usted no se descarte, ¿verdad? Y la pregunta que le hago es, ¿en qué Dios lo puede utilizar? ¿En qué usted puede poner su vida delante de Dios para que Él lo use o la use de aquí en adelante? Se lo dejo ahí, piénselo. Este milagro nos enseña que Dios nos usa para su obra. Y les pregunto, ¿cuántos tienen un problema hoy? Sin problema, levanten la mano, ¿verdad? O más bien si preguntara, ¿cuántos no tienen un problema? Yo creo que ninguno levantaríamos. En algo a veces tenemos un problema, ya sea grande, ya sea chico. Hay situaciones en nuestra vida donde necesitamos ver la mano de Dios. Y la vida es una serie de problemas, o sea, en realidad, uno todos los días sucede algo. Si no es el trabajo, es mi hijo, es mi esposo, no mentiras, ¿verdad? Algo sucede siempre, algo pasa. Las amistades, de pronto llegan al trabajo y cuando yo ya a veces llego y todo tranquilo, de pronto llega alguien y me toca la puerta. Es que esa persona que me dijo algo, que mandó algo mío y bla, 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 ¿verdad? Siempre hay problemas en la vida, siempre hay situaciones financieros, de salud, de familia, de lo que sea. La vida es una serie de problemas, pero le tengo una buena noticia. Hoy vamos a aprender de estos versículos de Juan 6 cómo resolverlos. Así que es muy importante, antes de resolver un problema, debemos de conocerlo. No podemos atacar algo que no conocemos. Si entendemos el problema, ¿verdad? Vamos a poder encontrar una solución correcta. Pero vamos a ver hoy unos 5 pasos que vamos a utilizar cuando resolvamos un problema. Y viniendo al pasaje de Juan 6, ¿cuál era el problema que había en este pasaje? Y vamos a leer de nuevo Juan 6 del 1 al 5 para ir desarrollando y expandiendo el tema de hoy. Dice, algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, vean el problema, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Él alzó la vista y vio, imagínese usted, la mitad del Estadio Nacional, para que se haga una magnitud. Póngale que alguno ha ido al Estadio Nacional, ¿verdad? Ha visto eso tan grande y tan enorme, creo que caen como 30,000 de personas. Pero imagínese usted los hombres, los niños y las mujeres viniendo todos hacia Jesús. Y Jesús vuelve y le dice a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? ¿Qué hubiera respondido usted? ¿Qué hubiera respondido yo? ¿Verdad?
Tal vez hubiera sido la misma respuesta que dijo Felipe en su momento. Y sus discípulos dijeron en otros pasajes de los evangelios, dice, despídelos, que se vayan a buscar dónde comprar. Era tarde, recuerden, por eso les hablé al inicio. Tarde, una multitud de noche, niños, tal vez impacientes, llorando. ¿Qué escenario más difícil para uno creer y responder esta pregunta? ¿Dónde vamos a comprar pan? Recuerden que ahí no había un supermercado cerca, ¿verdad? No había nada cerca. Todo milagro en la Biblia es producto de un problema. Si usted estudia y cuando usted lea y vea los milagros, es producto de un problema. Siempre hay un problema en medio, pero Dios siempre hace un milagro donde hay un problema. Así que usted no se aflija, no se angustie ¿por qué me pasa esto, Dios? Todo lo hemos dicho. Yo lo he dicho más de un montón de veces. Pero ya cuando me calmo y aprendo, entiendo que Dios tiene un propósito en todo. ¿Qué es un problema? Vea lo que es un problema en realidad. Los problemas son situaciones diseñadas por Dios para traernos cara a cara con nuestras diferencias, de modo que podemos ver su suficiencia como nuestra única alternativa. Se lo repito, ¿verdad? Muy complicado. Los problemas son situaciones diseñadas por Dios para traernos cara a cara con nuestras diferencias o nuestras debilidades, de modo que podemos ver su suficiencia como nuestra única alternativa. Si usted ha dicho, ¿por qué a mí? Como yo lo he dicho muchas veces, al final he aprendido que era para ver la gloria de Dios en mi vida. Para ver, y no solo en mi vida. He oído personas que estaban viendo lo que sucedía a mi alrededor, que han dicho, esto es un milagro. Solo Dios pudo hacer eso. Así que cuando usted tiene un problema, no solo mire para adentro, mire cómo Dios va a bendecir a los que lo rodean con lo que le está sucediendo a usted. Y que su fe crezca, que su fe se fortalezca, que usted pueda creer en Dios. Entonces, ¿cuál era el problema en este momento? La hora en que estaban. Mateo 14:15 dice que cuando anochecía. En Lucas 9:12 también menciona este pasaje y dice, pero el día comenzaba a declinar. Y en Marcos 6:35 lo menciona y dice, cuando ya era muy avanzada la hora. Todo esto refiriéndose a que era tarde. Era tiempo como de Pascua, o sea que el sol no se iba tan tarde. Tal vez eran como las 5 o 6 de la tarde y empezaba a oscurecer. El lugar donde estaban era un lugar desierto, deshabitado, no había dónde comprar comida. La cantidad de la gente, la multitud. La Biblia en Mateo 14:21 dice que eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Pero imagínense que cada familia traía una persona, su esposa, tal vez un hijo, dos. Al menos estamos hablando de 15,000 personas, ¿cierto? 15,000 personas en esta situación. Imagínese usted alimentando esa cantidad de gente. ¿A alguno le ha tocado organizar una fiesta para una cantidad grande? Solo aquí podemos haber fácil más de 300 personas, ¿verdad? Tal vez. Imagínese tan solo alimentarlos a todos ustedes. Yo salgo corriendo, ¿verdad? Y más que hay unos que comen más que otros, ¿verdad? Pero qué multitud, 15,000 personas. Yo creo que mi fe también se hubiera visto muy probada en ese lugar, en ese momento. Pero gracias a Dios que podemos tener su palabra para aprender y actuar diferente. Así que ahora que identificamos el problema, debemos de definir cómo lo vamos a resolver. Y número 1, le voy a hablar de 5 puntos, 5 pasos para poder resolver un problema y aprender de esto. Y lo número 1 en Mateo 14:14 dice que Jesús tuvo compasión y amor por esa gente. A pesar de que era tarde, a pesar de que él venía corriendo, tal vez quería estar solo, retirado, ir a orar, ir a tener un tiempo a solas. Pero cuando vio la multitud, cuando desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Siempre éntrele a los problemas con compasión y amor. Con esa misma compasión y ese amor que tiene Jesús. Por eso les decía, no solo veamos para adentro mi problema, cómo Dios puede bendecir a otros con lo que me está sucediendo también. Cómo yo voy a dar testimonio el día de mañana de lo que Jesús, lo que Dios ha hecho y hará en mi vida en esto. He notado
que este es el comportamiento de Jesús ante la multitud. Si vemos durante todos los evangelios y durante todo el Nuevo Testamento, y cuando Jesús siempre habló, siempre hacía algo, Él tenía compasión. Él le dolía ver la gente mal. ¿Tenemos esa actitud nosotros ante las situaciones? ¿Ante la gente? ¿Cuál es su actitud con las personas que no están aquí hoy? Hay muchas sillas aquí vacías y no son para que estén vacías. Es para que las llenemos, es para que tengamos compasión de la gente. ¿Qué compasión tenemos? ¿Qué amor tenemos? El primer paso para atender el problema es tener compasión. Tengamos compasión como Jesús tuvo compasión. Juan 6, del 5 al 7 dice: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y vean lo que dijo Felipe: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno. Esa fue la respuesta de Felipe. ¿Actuó con compasión? ¿Y por qué no actuó con compasión? Y yo me he preguntado, ¿por qué Jesús escogió a Felipe para hacerle esa pregunta? 12 discípulos y todavía los otros más que lo seguían siempre. ¿Por qué escogió a Felipe? ¿Qué hubiera respondido usted nuevamente? Usted sabe que Felipe era de Betsaida, donde está ahorita ubicado el problema. Igual que Andrés, el que vamos a hablar un momento ahorita. Ellos eran de Betsaida. O sea, Jesús dijo: Felipe, vos sos de aquí, ¿qué hay aquí cerca? ¿Dónde vamos? ¿Dónde compro algo? ¿Qué hago? ¿Dónde buscamos? Esperando que Felipe, como conocía el lugar, como era su gente, era su pueblo, ¿verdad? Uno siempre como que se encariña con su pueblo. Yo soy de allá para adentro, dirían, ¿verdad? Yo soy de Río Frío cuando era chiquito, y a veces que voy por ahí, a veces que andamos en moto y pasa uno, se recuerda, le llega, ¿verdad? Siente ese arraigo, algo tan bonito, y es su gente. Uno ve a la gente, le agrada, pero Felipe dijo: ni con 8 meses, ni con un denario, dice las otras versiones. Y se lo pongo así: un denario es igual, o era igual en ese momento, al salario de un día de una persona. Imagínese usted trabajar 8 meses para alimentar esa multitud. Empezando por ahí, que es otro tema, ¿verdad? Yo diría que lo pensaríamos un montón. Pero ¿quién iba a andar un salario de 8 meses en la bolsa para ir a comprar comida si tan siquiera hubiera habido un lugar cerca? O sea, Felipe dijo: Señor, esto es imposible. Esto es imposible. Esa fue la respuesta de Felipe. Y es interesante que en medio del problema es cuando empezamos a sacar papel y lápiz, y ahí nos volvemos muy matemáticos, ¿verdad? Ahí empezamos a hacerle números, a echar cálculos y decir: para yo hacer esto, ocupo tanto, Señor, ocupo lo otro, ocupo aquí, yo no sé, lo que sea. Empezamos a sacar situaciones. Pero el verdadero problema de Felipe, ¿sabe cuál fue? Fue dejar a Jesús fuera de la ecuación. Felipe no incluyó a Jesús en la ecuación. Él pensó en dinero, pensó en lo material, pensó en dónde ir a comprar, pensó en dónde hay un supermercado aquí. Pensó en abrir ahí ahora las aplicaciones y llamar. No era tan fácil como que le llevaran comida. Él pensó en muchas cosas, pero lo menos que pensó fue en incluir a Jesús en la ecuación. Y ese es un grave error que hacemos. Incluyamos siempre a Dios en medio de nuestro problema, y vamos a obtener resultados diferentes. ¿Por qué Jesús estaba probando a Felipe? Algunos dicen: es que no, Dios cómo me prueba. Aquí dice, ¿verdad?, que él ya sabía qué hacer, pero lo estaba probando. Y en un momento hablamos de eso, pero para saber si había aprendido que no debe contar con lo que él tiene, sino con lo que Jesús puede hacer. No resolvamos nuestros problemas con una calculadora y no dejemos a Jesús fuera de la ecuación. La actitud de los discípulos es importante. Marcos 6:36, hablando de este mismo pasaje, dice: despídelos, fue lo que dijeron los discípulos a Jesús, para que vayan a los campos y alrededores y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen que comer. ¿Se te ha parecido esto a muchos de nosotros, verdad? Esa respuesta, donde tal vez hemos sido bendecidos
en algunos momentos, si no hemos sentido responsabilidad o la gran comisión, ¿verdad?, que se nos encomendó de ir y predicar, despídelos. Jesús se bajó de la barca cansado, como diríamos a lo tico, hecho leña tal vez, ¿verdad?, desgastado, siguiéndolo y todo el estrés. Él era humano, se cansaba igual que cualquiera de nosotros. Y estando ahí, dice que vio la multitud venir y no dijo como cuando uno ve a cierta gente a veces, ¿verdad?, que no llegar a la casa, no digo la suegra, no mentiras, ¿verdad?, que uno ve a la gente llegar a la casa y a veces la gente, uy, mire quién viene, la multitud, ¿verdad?, y le cayeron de pronto, ¿verdad?, no que sean mal recibidos, pero le cayeron de pronto a uno a la casa a visitarlo y uno, uy, no me los esperaba, corra, limpie, acomode, ¿verdad?, más si son como mi esposa que haga y no puede estar nada sucio y aquí allá yo, todo está limpio, tranquila. No. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, tuvo compasión. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vean algo importante. Y es que muchas veces nosotros nos conformamos con que yo ya soy salvo y que otros busquen por ellos. Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Dónde está la gente que tiene que estar llenando estas sillas, verdad? ¿Dónde están? ¿Cómo oirán? ¿Cómo vendrán si no los invitamos? No es mentiras, pero muy pocos testimonios yo he oído de gente que llega sola a la iglesia. Pero son los menos. Normalmente usted y yo vinimos a una iglesia porque nos invitaron. Alguien nos habló, alguien nos invitó, alguien nos extendió la mano y nos dijo, vamos a la iglesia. Conozco muy pocas personas, y tal vez es su caso, de que verdad están en una iglesia porque llegaron. Y tal vez ya por desesperación. Y Dios en su misericordia los atrae. Pero usted y yo estamos aquí para ir y hablar. Usted y yo estamos aquí para ir y traer a esa gente. Para ir y tener compasión por ellos. Así que ojalá a partir de hoy tengamos más actitud, una actitud diferente ante la gente. Ellos tienen muchos problemas, igual que usted y yo. Y yo siempre he dicho algo y digo, Dios, gracias por haberme atraído, porque en tu misericordia me llamaste, porque en tu misericordia me escogiste para estar aquí, ¿verdad? Porque no es por lo que yo valga, por lo que yo sea, es por el amor y su misericordia nada más. Su gracia me volvió a ver, su gracia te volvió a ver y estoy aquí, porque yo no sé qué hubiera hecho en medio de algunos problemas que he tenido si no hubiera estado agarrado de la mano de Dios. Y hay mucha gente afuera hoy en día que usted los ve que se asesinan entre ellos o se quitan la vida por problemas, porque no tienen un Dios. ¿A quién iré? ¿A quién iré si solo tú, Señor, tienes palabras de vida? Pero que traigamos la gente, que les hablemos, que les compartamos del amor de Dios. Necesitamos tener esa compasión que tuvo Jesús. Esta es nuestra responsabilidad. Felipe y los demás discípulos no tenían la solución correcta. Ellos no sabían qué hacer. Y Jesús les pidió solucionar algo. Denles de comer. Y no confiaron en el Dios que tenían o que tenemos usted y yo hoy en día. Inclusive, algo que me llamó la atención de esto, leyendo un poco los pasajes anteriores, es que ellos venían de hacer milagros. Cuando Jesús los había comisionado y los había enviado, dicen los pasajes anteriores que venían de sanar, de echar fuera demonios, de hacer cosas. Y en ese momento no confiaron. Y en ese momento no siguieron ejerciendo fe y creyendo en Dios para hacer un milagro. Muchas veces hemos visto la mano de Dios. Dios nos bendice, hacemos algo, nos da algo y se nos olvida mañana ante otro problema. Siempre recuerda el Dios que tienes. Siempre recuerda el Dios que tienes. Y lo que ha hecho por ti, lo que ha hecho por tu familia y lo que hará por ti también. Dios es fiel, Él nunca cambia. Él nunca cambia. El Dios que está aquí en estos pasajes es el mismo Dios que está en este lugar. Su presencia, su Espíritu Santo es la que nos quiere transformar. Y que en esta mañana Dios te hable, que esta mañana usted traiga todo lo que usted necesite, sus problemas, echa tu ansiedad delante de Él y Él hará un milagro en esta mañana. ¿Cuántas veces hemos visto cosas que necesitan de Dios y cuál es nuestra actitud? Por ejemplo, veamos la actitud de Andrés, el que también era de Betsaida. Dijo que Andrés presentó lo que tenía ante Dios para ver un milagro. Y recuerden que al principio hablábamos de que
en esta escena tenemos a un niño. Yo no sé de dónde salió este niño, porque la Biblia no relata más de él, así como muchas de sus otras cosas no se relata mucho detalle. Yo no sé de dónde salió, pero Andrés seguro vio al niñito ahí sentado, lo trajo y le dijo a Jesús: aquí está, 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿qué es esto para una multitud? Seguro era nada más el alimento del chico. Tal vez hasta eran pancitos pequeñitos que muchos de nosotros no nos llenaríamos con eso, ¿verdad? Sí, y eran de cebada. O sea, esto lo que nos dice es que el niño venía de familia pobre. La cebada era para los pobres y el trigo era para los ricos durante esta época. Un niño que tal vez era todo lo que tenía. Y viene Andrés y dice: Jesús, es lo único que hay. ¿Cuántos están en un momento que es lo único que tengo? Es lo único, y tal vez hoy es el momento de decir: aquí está. Y ustedes tal vez le han dicho a Dios, como decía una viuda también en la Biblia, ¿verdad? Que le dijo al profeta: hey, es lo único que tengo y luego me echo a morir. ¿Cuántos hemos estado en situaciones al límite? Que ya no hay más, ya no tengo más, ya no sé qué más. Es lo único que puedo hacer, Dios, y es traer esto a ti. Usted sabe que cuando usted y yo hacemos eso, es cuando Dios dice: ok, entendiste. Entendiste que ya no es en tu ecuación, ya no es en tu matemática, ya no es en tus favores, ya no es en tu valor, ya no es en tu dinero, ya no es en tu fe, solamente que pongas la creencia en vos. Es en mí, es en Él. Y ahí es cuando Jesús dijo: tráigalos para acá, tráigame eso. Nuevamente, yo no sé si este niño iba hasta sin comer y Él lo trajo. ¿Y de dónde andaba esos panes? Seguro era como mi mamá cuando yo estaba con ella ahí, ¿verdad? Que no me dejaba salir de la casa sin comer. Yo no sé si a ustedes les pasaba eso, pero siempre era más en la mañana: no se vaya sin desayunar. La comida del desayuno es la más importante, ¿verdad? Y me daba ese montón de pinto y comida. O cuando uno sale con la mamá a pasear, uno nunca padece de hambre, ¿verdad? Pero yo voy solo y se me olvida todo. Pero si llevo a mi mamá a veces en el carro, ¿verdad? Y vamos ahí y de pronto: ¿quiere un confite? ¿Quiere esto? Y empieza a sacar cosas y ya uno nunca padece. O con la suegra, ¿verdad? Si se llevan la suegra a pasear es bueno. Cocina muy rico, al menos la mía. Entonces, y siempre anda algo para comer, siempre sacan algo, siempre hay fruta, siempre hay todo, ¿verdad? Seguro la mamá de este niño le preparó su loncherita, como diríamos hoy. Vea, usted va a ir a oír a Jesús, o andaba con ella, llevemos. Y era lo que había en ese momento. Los discípulos seguro estaban desesperados, con tanta gente con hambre y con estos niños inquietos, con tanta cosa que había. Sin embargo, en Juan 6:6 vemos lo que Jesús dijo ante esta situación. Y dijo: pero esto decía para probarles, porque Él ya sabía lo que había de hacer. Y esto a mí me da tanta paz, tanta confianza en medio de las situaciones. Aunque yo no sepa qué hacer, ¿sabe algo? El Dios Todopoderoso sí sabe qué hacer. Él ya está obrando. Él sabe qué va a hacer. Y usted y yo rabiando, reclamando, enojados, y póngale un montón más de atributos que a veces hacemos, ¿verdad? Y Él ya sabe qué va a hacer. Eso a mí me llena de paz, eso a mí me llena de una tranquilidad. Y si ustedes ven, Jesús siempre en sus pasajes nunca lo hemos visto desesperado, donde: Dios, ¿qué voy a hacer? Después hablamos otro tema de eso, pero obviamente su relación, su oración, su tiempo, él sabía quién era el Padre. Y hay muchas cosas más, pero Jesús dijo, y la Biblia nos enseña, dijo esto para probarlos, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. A veces da cólera, ¿verdad? ¿Por qué, Dios, me dejas llegar a esto? Pero usted sabe que no es para reclamar lo que tenemos que decir, sino es para aprender a confiar. Aprender a confiar. Así que saquemos todo reclamo de nuestras oraciones, de nuestras conversaciones con Dios, y creamos que Él tiene control. Y vean lo que dice Juan 6:10. Entonces Jesús dijo:
haced recostar la gente. Aquí ya Jesús empezó a hacer. Aquí ya empezó a orar. Pero ¿cuándo empezó a orar? Si ustedes venimos caminando aquí en la secuencia, el problema, Felipe dijo no sé qué hacer, Andrés trajo los panes y los peces. Y ya cuando él empezó a ver que había material, que alguien había hecho algo, que un discípulo estaba creyendo en algo, fue cuando él empezó a orar. Jesús perfectamente desde el inicio, y por eso inicié este mensaje diciéndoles, Dios nos usa, Dios usa a las personas para hacer milagros. Dios tenía todo el poder para desde el inicio decir, pollo frito para todos, amén, pum, un combo del que usted quiera, pum, para los 15,000 personas. Él pudo haber hecho eso, sin ningún problema. Pero Él usa a las personas para los milagros. Yo quiero que Dios me use para hacer milagros, ¿verdad? Yo quiero que Dios a través de mi vida pueda bendecir a muchas personas y Él quiere lo mismo para cada uno de ustedes. Dios usa a las personas y ahí empezó a hacer. Él ya sabía todo lo que debía de hacer y Él estaba calmado. Tal vez los discípulos estaban entrando en shock, ¿verdad? Ahí una desesperación porque no sabían qué iba a hacer Jesús con solo 2 pescados y 5 panes. En medio del problema, donde está alterado, sin ideas, lo menos que usted tiene que hacer es buscar a alguien que esté igual que usted. Busque a alguien que esté en calma, que confía en Dios, que lo pueda ayudar, que lo pueda sacar de donde usted está, que le dé un buen consejo. Un día eso hablaba con un muchacho que anda en unos problemas y me decía, otra persona me dijo que me fuera con él y que ahí salíamos adelante. Yo no sé cuál de los dos estaba peor. Imagínese usted, ¿verdad? Creo que hay un dicho por ahí como que hay un ciego guiando a otro ciego. O sea, busquemos las personas correctas en medio de todos los problemas. Número 3, hay multiplicación cuando Jesús obra. La inmensidad de la capacidad de Dios entró en juego en este problema para saciar hasta el modo que sobró. Veíamos en el pasaje que dice, recogieron 12 cestas una vez que todos fueron alimentados. Y es que cuando Dios obra, siempre me sorprende. Yo le pido como así y Dios hace como una magnitud. Usted se pudo imaginar, o sea, comieron hasta saciarse, 15,000 personas o más o menos, un promedio, hasta quedar satisfechos tal vez. Y además sobró. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu problema. Que se te resuelva y que tengas para bendecir, que tengas para testificar y que tengas para que los demás también vean el Dios de lo imposible, el Dios que provee, el Dios que nunca falla. Ese es el Dios que tenemos. Dios nos quiere bendecir en abundancia, no solo en lo financiero, sino integralmente. Que tu relación empiece a aumentar con Él, que nuestros testimonios hacia los demás empiecen a ser diferentes. Juan 6:12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Les recuerdo que hablaba al inicio de los primeros puntos y era su amor y su compasión. Su amor y su compasión en todo. A veces también no es todo un mensaje, pero aprovechemos los recursos que Dios nos da, ¿verdad? No seamos desperdiciados. Dios nos da, nos bendice. Compartamos, no desperdiciemos las cosas. Y hay toda una historia y todo un mensaje que podemos sacar de ese versículo de por qué Jesús mandó a recoger esto. Pero Él nos ha escogido a nosotros para ser sus embajadores y disfrutar y ser testigos de los milagros en medio de los problemas que hay. Este es un gran privilegio. Yo me considero privilegiado de estar aquí compartiendo de lo que Dios me ha ayudado a hacer, de lo que Dios por su gracia, como les decía, ha hecho, pero también es una gran responsabilidad. Usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Cuando Dios nos bendice, también tenemos responsabilidad de hablar al mundo, de testificar. Número 4,
vemos en este pasaje el poder creador de Dios. ¿Cuándo tuvo lugar esta multiplicación? Perdón. Yo no sé en qué momento los panes empezaron a multiplicarse, ¿verdad? La Biblia dice que Él oró y mandó a repartirlos. Yo no sé si conforme iban sacando, eso que, ¿verdad? Uno va sacando y va dando y va dando y no se acaba, o si en pronto empezó a crecer un montón. Yo no sé cómo. Lo que sí sé es que lo hizo. Es que lo hizo y que Él lo hará otra vez, ¿verdad? Él lo hará otra vez. Y fue otro ejemplo de todo ese poder multiplicador, desde el puro Génesis, cuando Él creó el mundo de la nada. Hemos visto ya varios milagros, varios pasajes de Juan, cuando convirtió el agua en vino. Cómo Jesús hacía cosas de donde no había. Alguien necesita ver la mano de Dios de donde no se ve. Alguien necesita creer de donde no hay nada. De donde hay agua, que haya vino. Donde hay 2 peces nada más. Ocupamos miles. Pues ese es Dios el que tenemos, ese es nuestro Dios. Y número 5, para ir cerrando, Jesús hace las cosas con orden. Marcos 6, 39 al 40 nos enseña: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Además, Jesús organizó a los discípulos y les dio tareas, ¿verdad? Los estructuró para que fueran a hacer algo. Imagínese usted lo difícil, es que a mí siempre me llama la atención la palabra, porque desde el hecho de hablarle a miles, ya eso era un milagro. Si yo ahorita me quito este micrófono aquí, cuando se nos ha ido la luz, quedo casi ronco cuando he tenido que hablar porque casi que tengo que gritar. Y ahora imagínese usted parado aquí, 15,000 personas, ¿cómo escuchaban? ¿Se ha preguntado eso? Solo un milagro, ¿verdad? Solo desde ahí ya empezaba Jesús a hacer sus milagros, que a veces los dejamos pasar. Pero solo eso era un milagro, el hacer esto. Ahora organizar para repartir comida. Ya era tarde, desesperados, tal vez niños llorando nuevamente, mucha cosa, un molote de gente queriendo hacer esto, pero Jesús dijo, por grupitos, en orden, vamos a hacer grupos, vamos a organizarnos y vamos a repartir. Cuando usted está en un problema, deténgase, planifique, organice, planee cómo hacer, qué tiene, qué recursos tiene, póngalos delante de Dios, ore por eso y hágalo en orden, hágalo planificado y va a ver cómo Dios empieza a trabajar en todo lo que hay. Toda esta alimentación tuvo que haber sido un gran proyecto. Yo por educación soy administrador de proyectos y yo no imagino organizar algo así tan grande, ¿verdad? En un tiempo tan récord como este. Ya para cerrar, ¿verdad? No ser como los que dicen que van a cerrar y siguen horas de horas después. Y poder orar un momento. ¿Tiene usted un problema? ¿Tiene usted un problema como yo? Algo que sanar, algo que cambiar, ¿verdad? Algo que ocupamos ver la mano de Dios. Lo que le puedo decir es que usted tiene al Dios de lo increíble de su lado. Al Dios que lo hará otra vez. Al Dios que como así hizo en la palabra muchos milagros, Él lo hará otra vez. Yo les decía anteriormente que personalmente he visto la mano de Dios muchas veces en mi vida, en mi familia, en mi hijo. Fue una de las partes más difíciles de toda mi vida, ¿verdad? Cuando Dios lo sanó y lo sacó del hospital. Él nació prematuro de 6 meses. Era una cosita así. Y la historia larga, en un resumen que les digo, es: al cabo de un par de semanas de estar en el hospital, la doctora llamó a mi esposa y a mí y nos dijo: vengan papás, este niño en cualquier momento muere. No hay nada que hacer. Ya no le puedo meter más oxígeno en sus pulmones porque se los reviento. Tiene un virus, sus pulmones son como un panalcito de abejas donde le sale el oxígeno. No hay nada que hacer. Los voy a dejar aquí un momento. Nos había llamado a un cuarto solos y nos dejó ahí un momento. Imagínense la bomba de mocos, ¿verdad? Nosotros llorando, todo. Y Dios puso una palabra en mi corazón. Yo le dije a mi esposa: en este momento
es cuando tenemos que creer al Dios que por años hemos buscado. Así que el Dios de lo increíble, eso fue un viernes, hizo un milagro. Ese día nos pusimos a orar, el domingo fuimos a la iglesia, adoramos, oré, el lunes llegamos al hospital, la doctora que nos había dicho eso llegó y cuando nos vio ahí con Sebastián dijo: esto es un milagro. Dijo: yo a este niño no pensaba encontrármelo aquí hoy. Esto es un milagro. Y después de eso fueron como 2 meses y medio más en el hospital. No fue fácil. Pero los últimos días que salimos de ahí, ya ahora teníamos pase VIP, conocidos y todo, ¿verdad? Por todo el mundo en el hospital, 3 meses metidos. Mi esposa más que yo. Y al final las enfermeras, los otros doctores, toda la gente de la unidad dijo: hey, este niño es un milagro. Así que en medio de donde no hay nada, en medio donde la ciencia, las cosas, las finanzas, el país, lo que sea, dice no hay nada, Dios lo hará otra vez. Estemos en pie, por favor.